Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 81 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Vemos que tenemos en la armadura un si bemol, podría ser por lo tanto fa mayor o re menor, pero si vemos el primer calderón está haciendo un do, mi bemol, sol, do, es decir, un do menor. Si vemos el primer acorde es un re, fa sostenido, la, que sería una dominante de sol menor, que es a lo que va después. Y si vemos el resto de acordes, vemos que hace un fa la do, que sí sería un fa mayor. Raro que funcione como tónica después de los dos acordes que le preceden. Pero después tenemos un si bemol re fa, que en tal caso sería fa, sería dominante de si bemol. Y después tendríamos un re, fa, la natural, que va a un si de cuadro, que sería si re fa, que a su vez sería una dominante con séptima sin fundamental de do menor. De manera que lo que está pasando aquí es que este acorde, el do mi bemol sol, no se puede entender como tónica por el movimiento que hacen las voces. Por el movimiento que hacen las voces, que normalmente en una cadencia se cierran. Y aquí, si nos damos cuenta, lo que hace es que se abren. Es decir, el re fa baja a do mi bemol y el fa sube al sol y el la va al do. De manera que este acorde va a ser una subdominante. Eh, entonces, si es una subdominante, podemos decir que estamos en sol menor. De manera que si ponemos que estamos en sol menor, eh, vamos a ver si tiene sentido. Empezaríamos en dominante, tónica, hasta ahí bien. Después tendríamos un fa, do, fa la do, que sería un séptimo grado, perdón, que después va a un tercero, si bemol re fa. Y después tendríamos un re fa la, que sería un quinto menor, pero si tenemos en cuenta que el la es una apoyatura, que es a lo que suena en realidad, el si be cuadros re fa sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de subdominante, y caeríamos en una subdominante en el calderón. Que sí, que no pasa nada, se puede poner un calderón en subdominante, en realidad en cualquier grado. Por otro lado, si lo viéramos desde do menor, lo cual sería, esto funcionaría como tónica, y que de hecho tiene una función como tónica porque va después de un séptimo grado. El re fa la sería un segundo grado, que al tener el la be cuadro sería un segundo grado prestado. De manera que este, a su vez, se podría poner como el re fa la, se podría poner como segundo prestado de subdominante. Pero esto ya sería un poco más, en el fondo es lo que hace, pero yo lo vería simplemente como apoyatura. ¿Vale? Entonces, si seguimos hacia adelante, vemos que el siguiente reposo lo hace en re fa sostenido la, con lo cual esa sería dominante, está en posición de quinta. De manera que después tendríamos una subdominante, igualmente se mantiene, bueno, no se mantiene porque hay un silencio, pero sigue siendo el mismo acorde. Después tendríamos do, mi, be cuadro, sol con si bemol, que sería una dominante con séptima en tercera inversión del séptimo grado, pero no resuelve en el séptimo grado porque en vez de resolver en fa la do, resuelve en fa sostenido la do, que a su vez es una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de la tonalidad en la que estamos, que va a una tónica para hacer después una subdominante, que sería la do
mi bemol, que sería una subdominante segundo grado, en primera inversión, y caemos en una dominante en el calderón. De manera que así se entiende clarísimamente lo que está haciendo. Hace una semicadencia a la subdominante, podríamos decir, y después hace una semicadencia a la dominante. Si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace un acorde de séptima dominante, fa, la, do, mi bemol, de séptima dominante del si bemol mayor, que es a donde va después. De manera que si analizamos el compás anterior y vemos que hace si, re, fa, después mi, sol, si bemol, la, pero el la sería una apoyatura, la nota real sería sol, es decir, mi, sol, si, con el mi natural y el si bemol, que después va a un fa, la, do, para después ir a un mi bemol, sol, si. Podemos ver que claramente se va a si bemol mayor. Y entonces el primer acorde que podríamos usar de pivote sería este, que en sol menor sería un quinto menor, y en si bemol mayor sería un tercero, y después tendríamos una tónica que se mantiene en estado fundamental. Esto, como decíamos, es una apoyatura, el la es una apoyatura, la nota real es sol, pero ojo aquí que el mi es b cuadro. De hecho no, quiero decir, el mi es b cuadro y se convierte en un mi, sol, si bemol, que sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de dominante, que es a lo que va después, a dominante, para después hacer una subdominante en primera inversión y acabar en una dominante con séptima en primera inversión. Después iríamos a una tónica y después de esa tónica, en el siguiente calderón vemos que efectivamente hay un si, re, fa, si bemol, re, fa. De manera que seguimos en si bemol mayor, por lo tanto el primer acorde del compás 7 sería una subdominante, mi bemol, sol, si. El siguiente sería re, fa, si, re, que sería una tónica en primera inversión. Después tendríamos un fa, fa, si, do, que nos indica que el acorde en el fondo es el mismo. O mejor dicho, el acorde se convierte en un sexta y cuarta cadencial. El acorde se convierte en un sexta y cuarta cadencial, de manera que aquí tendríamos una dominante, que la dominante sea fa, la, do, pero tenemos fa, fa, si, do, es decir, tiene una apoyatura de la cuarta retrasando la tercera, y después tendríamos la dominante propiamente dicha para acabar en tónica. Se convierte en un sexta y cuarta cadencial, no del todo, porque tendríamos que tener también el re, un sexta y cuarta con... O sea, un sexta y cuarta. Una dominante con apoyatura. Después tendríamos una tónica aquí. Pero si nos vamos al siguiente calderón a ver qué pasa, hay un reposo en re, fa sostenido la en posición de quinta, con lo cual va a ser... Y más le precede un... Bueno, le precede un mi, sol, si. El si es bemol, el mi no. Con lo cual va a ser dominante de sol menor. Y si nos damos cuenta es con lo que empieza el compás. Y se mantienen tres voces de las cuatro, con lo cual el fa va a ser una nota de paso. Entonces esto estaría ya en sol menor. Y en sol menor, si bemol, re, fa sería un tercero. Esto ya está en sol menor. Empezaríamos en tónica. Si queremos ver el fa como una séptima de paso en el bajo, lo podríamos ver, dado que resuelve como tal una séptima diatónica que después va a una subdominante en primera inversión, a una subdominante do, mi, sol, si, que también tiene séptima,
y después va en una dominante con séptima, es decir, todo tiene séptima. Re, fa, la, do en primera inversión, que después se convierte, el la sería un retardo, podríamos decir, se convierte en sol, si, re, mi, sol, si, pero ese mi, sol, si, ese mi es nota de paso, es decir, efectivamente se convierte en una tónica, esto sería un retardo y esto sería una nota de paso cromática, porque recordamos que en sol menor el mi es bemol, solo que está natural porque va hacia el fa sostenido para que no haya la segunda aumentada. De manera que esto sería una tónica que se mantiene y caemos en dominante en el calderón. Si vemos lo que hace en el siguiente calderón, vemos que hace un reposo en do mayor. Que es un poco extraño porque estamos en sol menor, en tal caso la subdominante sería do menor. Pero si nos damos cuenta, cada vez que aparece un mi es natural. Cada vez que aparece un mi es natural, y de hecho en el último acorde que hay antes del calderón del compás 13 tenemos un sol, si, re, fa, que será una dominante. Antes de eso tendríamos un re, fa, la, do, que sería un segundo grado con séptima, función de su dominante, tónica, sol, si, re, fa, aquí tenemos otra vez dominante con séptima, fa, la, do, que sería un cuarto, sol, si, re, que sería un quinto. No, sería un quinto, no, esto está todavía en sol menor, porque el si es bemol. Por lo tanto, quiere decir que hasta aquí seguiríamos estando en sol menor. Es decir, esto sería dominante, sería tónica, y entonces el siguiente acorde, que sería un séptimo en fa mayor, un séptimo en sol menor, que sería fa mayor en primera inversión, lo cogeríamos como cuarto de do mayor, que sería subdominante en primera inversión, iríamos a una dominante con séptima en primera inversión, caeríamos en una tónica en estado fundamental. Después tendríamos una subdominante, pero que es un segundo grado con séptima en tercera inversión, fa, la, do, en tercera inversión, y que va a una dominante con séptima en primera inversión para cadenciar en el calderón en tónica, que si nos damos cuenta está en posición de tercera. Pero eso no quiere decir nada. O sea, por lo general, posición de quinta dominante, posición de octava tónica, pero eso no quiere decir que una tónica no pueda aparecer en posición de tercera o incluso en posición de quinta. Y es decir, es una guía, no es una ley absoluta. Vale, si nos vamos al siguiente calderón, vemos que tenemos de nuevo un sol, si bemol, re, atentos a eso, sol, si bemol, re, precedido por un re, fa sostenido, la, que después aparece un do, do, mi, la, do, mi bemol, sol, es decir, esto está en sol menor de nuevo. Y pues el primer acorde que podríamos coger sería evidentemente el primero que tenemos, que es sol, si bemol, re, que sería una tónica. De manera que esto en do mayor sería un quinto menor. Quinto menor prestado porque es del modo menor. Y este lo cogeríamos como tónica en sol menor. Sol menor, después tendríamos el re sería un retardo. Siempre llegas tarde, no es que me retardo. Do, mi bemol, sol, que sería una subdominante en primera inversión. Caeríamos en un re, re, fa, la, con el fa natural, que sería un quinto menor. Sigue ahí con la modalidad. Si nos damos cuenta, el acorde se mantiene hasta las dos siguientes corcheas. Lo único que pasa es que cromatiza el fa de cuadro a fa sostenido. Es decir, esto seguiría siendo el mismo acorde, que incluso aquí le aparecería una séptima. Aquí le aparecería una séptima, solo que en la última corchea pasaría a ser dominante con séptima en primera inversión.
fa, la, do. Incluso si lo quisiéramos ver sin fundamental, porque no la tiene en realidad, aunque sigue escuchándose. Y después caeríamos en un sol si remol, en un sol si bemol re, que sería una tónica en estado fundamental, para caer en una subdominante segundo grado con séptima, como hemos dicho antes, segundo grado con séptima en primera inversión, después en una dominante a la que le aparece la séptima, y una tónica que una tónica que la voy a poner debajo del acorde porque así se entiende mejor. Una tónica que estaría aquí. Y entonces, claro, ¿qué pasa en el último calderón? Terminamos en dominante de nuevo. ¿Pasa algo? No, se queda en tensión, no pasa absolutamente nada. Si vemos que el primer por cierto, si vemos que está en 4x4 y vemos que el último compás tiene 3 tiempos, una blanca con puntillo, el tiempo que le falta sería el primer acorde de anacrusa. Si se repitiese, de manera que esto sería claramente una dominante. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Que aquí hay muchas notas raras. Tenemos sol, si, be cuadro, re, fa, que sería dominante de do menor, que es lo que va después, do, mi bemol, sol. Pero es que después tenemos un si, be cuadro, re, fa, porque la damos por hecho que es una apoyatura. Y va de nuevo a do menor. Y ya cuando empieza aquí en el sol ya podríamos decir que sí, se parece un poco más a sol menor. Aunque el do sostenido ese despista un poco, pues sería dominante de la dominante. Pero este fragmento está claramente en do menor. Es decir, do menor, que simplemente podríamos coger, este sería el dominante con séptima de subdominante en sol menor, estaría en tercera inversión, y este lo cogeríamos como acorde de pivote y sería dominante con séptima en tercera inversión, simplemente en do menor. Fíjate que antes lo hacía en do mayor y ahora lo hace en do menor. Entonces tendríamos una tónica en primera inversión. Pasaríamos aquí, si lo queremos ver también así, también podemos verlo, que sería re, fa, la de cuadro, como hemos dicho antes, sería una subdominante con el segundo prestado, porque no es disminuido, no es el la bemol, pero seguiría siendo un segundo y seguiría siendo función de su dominante. Y en la última colchea sería si, re, fa, que sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, que va a una tónica haciendo la cadencia. Y entonces ya sí, a partir de aquí cogeríamos esta tónica como subdominante de sol menor, subdominante de sol menor, después tendríamos una tónica de sol menor, y entonces tendríamos un la, do sostenido, sol, no tiene la quinta escrita, pero damos por hecho que existe en el acorde porque está la, do sostenido, mi, la, do sostenido, mi, sol, que sería una dominante dominante con séptima, o lo que es lo mismo el segundo grado mayor con su séptima menor, que hace una bordadura, una nota de una bordadura en el tenor y una nota de paso en el contralto, que forman el acorde de dominante, y después se convertiría en una dominante sin séptima, aunque la séptima se sigue escuchando porque este sol resuelve en el fa sostenido, pero después también resuelve en este fa sostenido, es decir, es como si fuera una bordadura, una doble bordadura, mejor dicho, como si fuera, sí, una doble bordadura, o sea, es decir, el sol baja al fa sostenido y después, me entendéis lo que quiero decir. Pero bueno, en cualquier caso, el acorde se mantiene, es una bordadura y una nota de paso, y ese fa sostenido porque después lo va a hacer sostenido. De manera que
Así termina este bonito coral. Eh, Re, fa sostenido, la. Termina en dominante, dado que después empieza, si se repitiese el coral, que se suelen repetir, con varias letras, pues empezaría de nuevo en sol menor. Lo cual no quita que cuando termine el coral en la última frase, seguramente termina aquí. Y seguramente, o a lo mejor termina en la frase anterior y entonces terminaría en tónica, no lo sé. Ya a tanto no llego. Pero en cualquier caso vamos a ver plan tonal, sol menor tonalidad principal, módulo relativo mayor en la tercera frase. La quinta frase, creo que la quinta, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta. En la quinta vuelve a sol menor. En la sexta modula a do mayor, que sería, podemos decir, una subdominante dórica. En la siguiente vuelve a sol menor y después la última la hace en do menor, un fragmento, y el siguiente en tonalidad principal. ¿Por qué digo lo de ¿Por qué digo lo de subdominante dórica? En principio porque el mi es natural, en do mayor. Y además porque, si nos damos cuenta, sol menor, si bemol mayor y do mayor, sería una progresión que sería primero, tercero, cuarto, pero cuarto mayor, que es una progresión muy utilizada en el dórico. En fin, con esto lo dejamos. Espero que hayas aprendido algo, que te haya resultado curioso. Dale al like si te ha gustado el vídeo, compártelo con alguien a quien crea que le pueda venir bien. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo análisis.